Aquí estamos un jueves más. Hemos videoentrevistado a Marta Cabello, campeona de Aragón de slalom categoría damas, y pido disculpas por algunos cortes, comprobaréis así la verdad de las comunicaciones en el ámbito rural. Terminó la Copa de Aragón mixta de rallies, aquella que aúna los rallies de tierra y los rallies de asfalto, y que se viene celebrando desde 2015. Hubo dominación femenina. En pilotos, Paloma Meseguer se llevó el trofeo, venciendo después de celebrarse el Rally de Valencia. El segundo puesto en esta Copa Mixta fue para Darío Bordetas y tercero quedó finalmente Juan María Goiz, quien a su vez se proclamó campeón de Aragón de tramos de tierra. En Copis, otra fémina, Coral Barroso, con la que hablamos hace poco y que tenéis la conversación en entrevistas. Bien, Coral se llevó el gato al agua, venciendo por segunda vez en esta Copa. Anteriormente ya lo hizo en el año 2018. Segundo clasificado de la Copa para José Antonio Sanz y tercero Xavier Tort, quien también se llevó el Campeonato de Aragón de tramos de tierra en Copis. En karting encontramos la otra cara de la moneda. Solo dos carreras disputadas, una en Motorland allá por abril y en Zura en septiembre, coincidiendo con el Campeonato de España. Solo se constituyó una de las 6 categorías del campeonato, fue en la de KZ, donde Iker Carceller, con un primero y un segundo puestos, se hizo con el campeonato. Subcampeón para Daniel Simón y tercer clasificado Rufino Gargallo. La Comisión de Karting de la FADA debe tomar cartas en el asunto para que el karting aragonés vuelva a estar al alto nivel que estuvo en equipos y carreras, porque en circuito ya lo tenemos. La sección Aragon News cambia su nombre por Hemeroteca, ya que está compuesta por todo lo que puedo encontrar en prensa desde 1965 en las hemerotecas del mundo mundial. La sección Radio Control la cambio por la de Sim Racing, ya que, como me dijo un aragonés muy sabio del automovilismo, si queremos hacer cantera, les es más fácil a los padres comprar un simulador que un car, antes de ver si el niño o la niña vale para esto. Y para los tímidos, recordad que podéis enviar vuestras reflexiones a Desde la Grada con seudónimo. En fin, no hay más. Por ahora nos vemos el jueves. Un abrazo.